Okay. Este es el planteamiento de un horno de combustión. Dice que se alimentan 50 kilomol por hora de metano. Esta es la entrada. En un horno de combustión, este horno de combustión trabaja a 400 grados centígrados. Y se determinó que los gases de salida de este horno contenían 90 kilomoles por hora de agua, ...35 kilomoles por hora de CO2. En el horno se sabe que se llevan a cabo dos reacciones, una de combustión completa, que es la reacción 2, metano más oxígeno da CO2 más agua, otra de la combustión incompleta. A la combustión incompleta le voy a llamar ecuación 1, a la combustión completa ecuación 2. Siempre que exista monóxido de carbono en un producto de combustión, significa que el oxígeno se agotó, por lo que la reacción fue incompleta. Entonces, metano reacciona con 3 medios de oxígeno de manera incompleta para dar monóxido y 2 moléculas de agua, y a su vez metano reacciona con 2 moles de oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Con base a esto, si la conversión del metano en el reactor fue del 90%, hay que determinar el grado de avance de la reacción y la cantidad de calor transferido en el horno. Bueno, para comenzar a resolver el balance de masa, yo requiero plantear primero el grado de avance de cada reacción. Esta es reacción 1, esta es reacción 2. Voy a denotar que el grado de avance de la reacción 1 le voy a llamar epsilon 1. El grado de avance de la reacción 2 le voy a llamar epsilon 2. Aquí como dato me decían que de metano entran 50 kilomoles por hora. Nada más, el resto de los componentes no entra. Y a la salida me decía que sale de agua 90 kilomoles. Sale CO2, 35 kilomoles por hora. Y no sé cuánto sale del resto de los componentes, pero sé que a la salida debería de salir monóxido, agua y CO2. Pero eso lo vamos a rotular. Le voy a llamar N1 al número de moles que sale de CO. Le voy a llamar N2 al número de moles que sale de... nada más. Bueno, vamos a ver si sale oxígeno o no. Además, en un horno se quema oxígeno, por lo que, bueno, también se está alimentando cierta cantidad de oxígeno. Yo no sé qué cantidad se está alimentando, entonces la voy a calcular. Aquí vamos a agregar una corriente de aire. Siempre en un horno de combustión se alimenta el oxígeno en mezcla, se alimenta aire. Es muy raro utilizar oxígeno puro porque, bueno, la combustión sería muy violenta. Entonces a esta corriente de aire va a contener oxígeno y va a contener nitrógeno. La composición es conocida, se tiene 79% mol de nitrógeno y 21% mol de oxígeno. Ese oxígeno se provee para
consumir o agotar el metano. Entonces, yo no sé cuánto entra, pero sí sé cuánto salió. Entonces aquí de aire le voy a llamar N3 a la cantidad de oxígeno que hay en la corriente de aire, N4 a la cantidad de nitrógeno que hay en la corriente de aire. Noten que el nitrógeno es inerte, entonces a la salida del horno debe de salir nitrógeno. Sale nitrógeno sin cambio. La misma cantidad de moles que entran de nitrógeno salen acá afuera. Entonces lo primero que vamos a hacer son balances de materia para poder determinar el grado de avance de la corriente 1, de la reacción 1, perdón, y de la reacción 2. Esos los vamos a plantear con base a las reacciones químicas. Aquí me conviene trabajar directamente con grado de avance porque es uno de los datos que me pide. Entonces esta es reacción 1, reacción 2, con epsilon 1 y epsilon 2 de grado de avance. Entonces voy a plantear balances por componente. ¿Qué conozco? Conozco el número de moles de salida de agua, el número de moles de salida de CO2, conozco el número de moles de entrada de metano, no conozco directamente el número de moles de oxígeno de entrada y de nitrógeno, aunque aquí puedo suponer algo. En este caso, puedo consumir que se agota el oxígeno, suponer que se agota el oxígeno, porque siempre que existe una combustión incompleta, es debido a que no hubo suficiente oxígeno para llevar a cabo la combustión completa. Entonces yo podría suponer que este oxígeno se agota. N2 a la salida debería de ser 0 o bien no lo considero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a plantear balances moleculares con las corrientes conocidas. Yo conozco agua, entonces voy a plantear un balance de agua. También conozco lo que sale de CO2. Bueno, noten que de CO2 solo se produce en la ecuación 2. Entonces, primero planteando un balance de dióxido de carbono, puedo determinar el grado de avance de la reacción 2. Entonces, para un balance de CO2, el planteamiento es el siguiente. El número de moles de salida de CO2 es igual al número de moles de entrada más el coeficiente estequiométrico de CO2, que es 1, por el grado de avance. A la entrada, bueno, asumo que no existe CO2, entonces epsilon 2 es igual al número de moles de salida de CO2 directamente, que es 35 kilomoles por hora. Esto porque no se alimentó nada al inicio de CO2. Esto vale 0. Bueno, a partir de otro balance, por ejemplo, de agua, porque sé cuánto sale, esto es el número de moles de agua a la salida, es igual al número de moles de agua iniciales o a la entrada, más el coeficiente estequiométrico de agua en la primera reacción, es 2, por el grado de avance de esa reacción, más el coeficiente estequiométrico de agua en la segunda reacción, que es 2, por el grado de avance de agua o de esa reacción, epsilon 2. Como ya conozco epsilon 1, simplemente puedo sustituir aquí los valores. A la salida de agua me dijeron que hay 90 kilomoles por hora. A la entrada de agua hay 0. Y esto es igual a 2 veces epsilon 1 más 2 veces epsilon 2, que vale 70. Creo que no es 3. 2 veces epsilon 2 es 2 veces 35.
Sí, bueno, hay que tener cuidado, epsilon siempre debe ser positivo. Entonces de ahí despejen epsilon 1. 90 menos 70 entre 2. Les debe dar 10. El grado de avance de la reacción 1 es 35. Perdón, es 10 más bien. El grado de avance de la reacción 2 epsilon 2 es 35 kilomoles por hora. Entonces, con eso quedan resueltos los grados de avance. Nos falta finalizar los balances de masa de todos los componentes y determinar cuánto sale aquí. Bueno, la idea es resolver por completo el balance en masa, determinar todos los flujos de entrada, todos los flujos de salida y proseguir al balance de energía. En algunas ocasiones el balance de masa no se puede resolver por separado. En algunas ocasiones hay que plantear el balance de masa, dejar las variables ahí establecidas, plantear el balance de energía y usualmente se presentan dos ecuaciones, dos incógnitas para poderlo resolver. Bueno, vamos a acabar de plantear entonces el resto de los balances. Ya que tengo epsilon 1 y epsilon 2, me falta determinar cuánto vale el número de moles de CO a la salida. Voy a asumir el número de moles de oxígeno a la salida 0, porque la reacción de combustión fue incompleta. Entonces asumo que se agotó completamente el oxígeno y sale nitrógeno. Ok. Planteando los balances es el mismo procedimiento. El número de moles del componente a la salida es igual al número de moles del componente a la entrada, más el coeficiente estequiométrico por el grado de avance del componente en la reacción J. Esto es del componente Y en la reacción J. Bueno, por ejemplo, el número de moles de CO a la salida, que yo lo definí como N1, es igual al número de moles de CO a la entrada, era 0, más el coeficiente estequiométrico de monóxido de carbono. Vamos a traer aquí las reacciones. De monóxido de carbono en la reacción 1, nada más. El coeficiente es más 1 por ser un producto, por el grado de avance de la reacción 1. Entonces, ¿cuánto sale de monóxido de carbono? Directamente el valor epsilon 1, que nos dio 10 kilomol por hora. Y así sucesivamente. Entonces, me falta el número de moles de entrada de aire, que sería la suma de N3 más N4. ¿Cuánto entra de oxígeno y cuánto entra de nitrógeno? Ok. Voy a hacer un balance de oxígeno. El número de moles de oxígeno a la salida, que comentamos sería N2 como lo establecimos. Como es una reacción de combustión incompleta, la salida es 0. Y esto es igual al número de moles iniciales de CO2, perdón, de O2, que yo lo denoté como N3, es decir, oxígeno inicial, menos lo que se consume en la reacción 1, que es menos 3 medios de epsilon 1, menos lo que se consume en la reacción 2. En la reacción 2 se consume menos 2 veces O2. Ah, sí, gracias. 2 veces el grado de avance de la reacción 2. Bueno, de ahí podría despejar lo que se
alimenta de oxígeno. Bueno, despejando de ahí, N3, el flujo de entrada de oxígeno debería de ser 3 medios de epsilon 1, que es 10, más 2 veces epsilon 2, que es 35. Nada más hay que hacer la operación. Entonces se multiplica 3 medios epsilon. N3 me da 85. Kilomoles por hora. Eso se alimentó en N3. ¿Cómo sacamos epsilon 2? Que es aquí. Epsilon 2 proviene de la reacción 2. De esta reacción 2, epsilon 2, lo planteé con un balance de agua. El número de moles de agua de salida es igual a lo que entra, era 0, más 2 veces epsilon 1, 2 es el coeficiente estequiométrico del agua en la reacción 1, más el coeficiente estequiométrico de agua en la reacción 2, que es 2 por epsilon 2. Si ya sabíamos epsilon 2, de aquí despejamos, más bien si ya sabíamos epsilon 2, despejamos epsilon 1. Bueno, la suma de esto nos da 85. Ya tengo N3, me falta N4 también, que es lo que entra de nitrógeno. Aquí es sencillo de calcular porque yo ya sé cuánto entra de aire, más bien de oxígeno. Como el aire es la suma de oxígeno más nitrógeno en estas proporciones, yo puedo calcular flujo molar 4. Bueno, voy a tomar el dato de N3. Recuerden que N3 es de oxígeno. Para calcular N4, el flujo molar que se alimenta de nitrógeno. Esto sería igual al flujo molar de oxígeno. De nitrógeno lo voy a calcular con la proporción. Sé que entraron 85 kilomoles por hora de oxígeno. Si esto lo multiplico por la proporción, voy a colocar debajo, hay 21 kilomoles por hora de oxígeno en el aire. Y en el aire hay 79 kilomoles por hora de nitrógeno. Independientemente de la cantidad, siempre se mantiene esta proporción. Entonces multipliquen 85 por 79 entre 21 y me da 319.76 kilomoles por hora. Esos son de nitrógeno. Si lo quieren comprobar, bueno, sumen 85 más 319, eso es el total de aire. Y el total de aire multiplíquenlo por 0.79, que es nitrógeno, y les debe dar también esto. Entonces ya tengo N3 y tengo N4. Asumiendo que como es una combustión incompleta, el oxígeno se agota, entonces N2 vale 0. Me falta saber cuánto reaccionó de metano y si hay metano o no a la salida. Debe de haber metano a la salida porque me dice que la conversión de metano es del 90%, además de que el oxígeno se agotó. Entonces, de metano también existe cierta cantidad. Vamos a agregar otra variable. Aquí hay de metano, los moles de salida de metano. Ya tengo N3, N4, le voy a llamar N5 a los moles de salida de metano. Y con un balance de metano voy a poder determinar cuánto vale N5. Lo mismo que acabo de calcular de nitrógeno debe salir.
Aquí le había puesto N3, pero debe ser N4. De nitrógeno lo mismo que entra, sale. Porque no participa en la reacción, es un inerte. Entonces la entrada de nitrógeno es igual a la salida. Esos mismos moles que calculé de nitrógeno entran y salen. Bueno, por último vamos a determinar la cantidad de metano. El balance de metano sería el número de moles a la salida de metano, CH4 a la salida, que yo le llamé ahora N5, es igual al número de moles de metano a la entrada, o iniciales, más o menos lo que se consume. Noten que el metano se consume en las dos reacciones con un coeficiente de -1, entonces sería menos epsilon 1 menos epsilon 2. Yo conozco la entrada y no conozco la salida directamente, pero la puedo calcular con el balance o con el porcentaje de conversión. Aquí vamos a calcularlo primero con el balance. N5 sería 50 kilomoles por hora, menos epsilon 1 que valía 10, menos epsilon 2 que valía 35. Y bueno, esto me da 50 menos 45, son 5 kilomoles por hora. Eso es de metano que sale, con solo el balance. Debe de ser congruente con el porcentaje de conversión. Recuerden, el porcentaje de conversión, bueno, lo voy a definir como fracción. En el libro de Felder le representa por una letra F. 90% es una fracción de conversión de 0.9. Y esto representa el número de moles alimentados, que son 50. La salida menos la entrada. Voy a corregir. Es el número de moles que reacciona. Sería la salida, que sería N5, menos los alimentados ahora sí, entre los alimentados, 50 kilomoles por hora. Ajá, con esta otra forma, utilizando la conversión, N5 también les debe dar 5 kilomoles por hora. Estrictamente el porcentaje de conversión es los moles consumidos entre los moles alimentados. Bueno, si recuerdan el concepto. Es decir, el número de moles consumidos entre el número de moles alimentados. Lo teníamos al revés. Los consumidos es lo que sale menos lo que entra. Salida del reactivo menos el número de moles de entrada entre el número de moles de entrada. Entonces igual 0.9 igual a los que salen. Los que salen son N5. Entre 50.
No, está al revés. Los que se consumen es lo que entra menos lo que sale. Sí, ahora sí les debe dar esto 5. Sí, si no nos daría menos 5, que no puede ser un flujo negativo. Con eso determinamos completamente el balance en masa. Bueno, habiendo resuelto el balance de energía, de masa, sigue el balance de energía. Así como lo estamos planteando, la idea es determinar cuánto calor se disipa desde el horno. El balance de energía requiere primero conocer los flujos másicos o molares y se plantea de la siguiente forma. Un sistema de combustión es un sistema abierto. Propiamente el volumen de control que yo selecciono es el horno. Entonces, a través del horno fluye masa y fluye energía. El balance de energía global es este de aquí. Cantidad de calor transferido más potencia equivale al cambio de energía cinética más cambio de energía potencial más cambio de entalpía. En un horno de combustión no existe potencia, no hay cambio de energía cinética significativo ni hay cambio de energía potencial. Entonces directamente el problema se reduce a calcular el cambio de entalpía de todas las corrientes. Esto se hace con una trayectoria hipotética. Yo tengo el sistema de esta manera. Tengo aquí reactivos. Se alimentó metano, se alimentó aire que contiene oxígeno y nitrógeno, y estos son gases de salida. Me dicen que la reacción se lleva a cabo a, creo que eran 400 grados centígrados. Entonces, para poder plantear la cantidad de calor transferido que equivale al cambio de entalpía, se plantea esta ruta hipotética. Voy a asumir que todo entró, por ejemplo, a 400. Los gases de salida también salen a 400. Lo que sucede aquí es que necesito determinar el cambio de entalpía de reacción, el cambio de entalpía de las corrientes. Tengo dos reacciones químicas. Estas dos. Por lo que se plantea una trayectoria hipotética. Bueno, en el horno de combustión se llevan a cabo estas dos reacciones de manera simultánea. Inicialmente, el proceso global es este: reactivos pasan a productos a 400 grados centígrados. Cada reacción química tiene asociado un cambio de entalpía de la reacción. Esto le voy a llamar en reacción 1, cambio de entalpía de la reacción 2. Entonces, esto se reduce a una ruta hipotética. El proceso global es determinar cambio de entalpía de reactivos a productos que se lleva a cabo a 400. En tablas yo puedo determinar el cambio de entalpía de las dos reacciones, pero a 25 grados centígrados. Entonces la trayectoria que voy a plantear es enfriar los reactivos desde 400 hasta 25 grados centígrados, luego llevar a cabo la reacción, reactivos a productos, y luego calentar productos hasta 400 otra vez. Esto es un cambio de entalpía 1. Esto es el cambio de entalpía de las dos reacciones. Y esto es un cambio de entalpía 2. Con esta ruta hipotética, el cambio de entalpía 1 es la entrada. Sería la sumatoria. Voy a tomar este para reacciones múltiples. La sumatoria de todos los flujos molares de entrada por entalpías específicas de entrada está negativo porque es un enfriamiento, más delta H2. Delta H2 es este término, la sumatoria de todos los flujos molares de salida por entalpía de salida, más el cambio de entalpía de reacción.
que es la sumatoria del grado de avance de cada reacción por el cambio de entalpía de cada reacción a 25 grados centígrados. Entonces hay que plantear una tabla de entalpías para determinar los cambios de entalpía de todas las sustancias a la entrada y a la salida y sustituir en esta ecuación, conociendo la temperatura. Si no conociera la temperatura y conociera calor, sustituyo aquí el cambio de entalpía y la temperatura del sistema la dejo indicada. La dejo indicada como T final, y me va a quedar una ecuación no lineal porque la mayoría de las entalpías se calculan con polinomio de CP. Ok, vamos a continuar entonces. Primero vamos a determinar este término, el cambio de entalpía de cada reacción. Necesito determinar el cambio de entalpía estándar de las dos reacciones a 25 grados centígrados. Esto se hace utilizando entalpías de formación. Aquí se denota cambio de entalpía estándar de la reacción a 298.15 Kelvin o a 25 grados centígrados. Y se plantea como la sumatoria del coeficiente estequiométrico de cada componente en la reacción, negativo si es reactivo igual, positivo si es producto, por la entalpía de formación del componente. Esa entalpía de formación yo la puedo leer de tablas. La pueden encontrar en la tabla B1 del libro de Felder o en la tabla C4 del libro de Smith. También viene una en el Cengel, no recuerdo qué tabla sea. Entonces lo que vamos a hacer primero es determinar cambios de entalpía de cada reacción estándar. Estas son las dos reacciones. Para esto yo les sugiero hacer una tabla así rápida. Aquí tengo las dos reacciones. Lo pueden hacer en su libreta. Aquí por facilidad lo hago en Excel. Pero bueno, hagan una tabla de la siguiente forma. Escriban la sustancia. Lo vamos a separar en dos. Primero para la reacción 1, el coeficiente estequiométrico de la sustancia y entalpía de formación. Bueno, voy a tomar cambio de entalpía de formación. Entonces vamos a plantear primero para la reacción 1 el cambio de entalpía de formación. En la reacción 1, que es la de arriba, participa metano. Entonces, bueno, pongo metano, participa oxígeno, participa CO, participa agua. Nada más hay que leer de la tabla el cambio de entalpía de formación de cada sustancia y hacer la operación. El coeficiente yo lo tomo de la reacción. -1 para metano porque es reactivo, -3 medios para oxígeno porque es reactivo, CO es 1 y de agua es 2 positivo. En el libro de Felder, la entalpía de formación se plantea en kilojoules por kilomol. Bueno, les voy a mostrar la tabla. Esta sería de la tabla B1. Tengo aquí abierta la tabla B1. Y bueno, viene por compuesto. Acetaldehído, acetato de etilo, acetato de metilo, etc. Entonces, lo que yo requiero es este dato, delta H de formación en kilojoules por mol de cada sustancia.
Eso se reporta a 25 grados centígrados. Si van hasta abajo de la tabla, bueno, les reporta que es ese dato de la columna H. Estoy yendo hasta abajo para ver el pie de página. H es calor de formación a 25 grados centígrados y una atmósfera. Es decir, es la cantidad de energía que se libera o consume para formar un mol de la sustancia a partir de los elementos puros en su estado más estable. Eso dice la teoría. O entalpía de formación. Entonces voy a leerla en kilojoules por mol para todas las sustancias. Aquí era kilojoules por mol. Por definición, la entalpía de formación de sustancias puras que solo están constituidas por un elemento es cero. No vamos a encontrar oxígeno en esa tabla porque su entalpía se define como cero. Hay que tomar metano, monóxido y agua. Y agua en el estado de agregación que se está utilizando. Si la combustión se lleva a cabo a 400, todos los compuestos deben ser gases. Entonces de aquí lean para agua, para metano, afortunadamente viene en orden alfabético, y es la penúltima columna. $218.3 es la entalpía de formación del agua. No, esa es la presión crítica. En estado gaseoso sí es menos 241.83. Bueno, anótenla aquí. Pero ese es el metano. Es metano, no, es el agua. Es el agua. Es de menos 74.85. Sí, gracias. Ok, metano es entonces menos 74.85. En estado gas, sí, menos 74.85. Me falta el monóxido. Gracias. Sí, menos 110.52. Bueno, noten que tomé el agua en estado gas a pesar de que a 25 grados centígrados el agua es líquida. Pero esto porque solo estoy planteando una ruta hipotética. Esta reacción es teórica, no necesariamente se lleva a cabo así, sino que me sirve para escalar este dato hasta 400 grados centígrados, que es la temperatura del reactor. Lo que sigue sería plantear el cambio de entalpía de esta reacción. Bueno, allá abajo voy a poner el cambio de entalpía de la reacción, que se calcula, como vimos, como el producto del coeficiente de cada componente por su entalpía de formación. Es decir, coeficiente de metano por entalpía de formación de metano, más coeficiente de oxígeno por entalpía de oxígeno, lo pueden omitir porque vale 0, más coeficiente de CO por entalpía de formación de CO, más coeficiente de agua por entalpía de formación de agua. Y me da este valor, 519.33 kilojoules por mol. Por eso es que esto lo multiplico por el grado de avance para determinar la cantidad total de reacción.
Esa sería la entalpía de reacción de la 1 a 25 grados centígrados. Para la 2 hay que hacer exactamente lo mismo, pero cambio los coeficientes y cambio los productos. Bueno, la reacción 2 tiene metano, oxígeno, en lugar de monóxido tiene CO2. Voy a cambiar coeficientes. De metano sería -1, de oxígeno -2, de CO2 es 1, de agua es 2. Y voy a cambiar la entalpía de formación de CO2 por la de CO, al revés, de CO por CO2. Los demás no cambian, noten que metano ya lo tienen, oxígeno ya lo tienen y agua ya la tienen. Nada más hay que poner aquí la de CO2, igual de la tabla B1. Bueno, viene como dióxido de carbono. Y gaseoso es menos 393.5. Nada más hay que ponerla aquí. Sí. El cambio de entalpía de la reacción 2 entonces les debe dar menos 802.31, que son kilojoules entre mol. Esto por unidad de mol. Para el cambio total de energía de cada reacción tendría que multiplicar este dato por el grado de avance de la reacción. El cambio de entalpía de la reacción 1 lo multiplico por epsilon 1, cambio de entalpía de la reacción 2 lo multiplico por epsilon 2. La suma de esos dos es este paso, es este delta H de reacción. Y bueno, está representado por esta sumatoria. Entonces hasta ahí ya terminé de calcular las reacciones químicas. Me falta entalpías de todas las salidas y entalpías de todas las entradas. Ahora para los otros cambios de entalpía, bueno, ya calculamos el cambio de entalpía de reacción, que como vimos esta etapa es la reacción, que representa este término. Me falta el cambio de entalpía de reactivos, que se denota por la sumatoria de flujos molares de entrada por entalpías de entrada. Y me falta sumar el cambio de entalpía de productos, que es la sumatoria de flujos molares de salida por entalpía de salida. Entonces, para todas las entalpías de entrada y salida, vamos a rotular el diagrama con todos los flujos molares y vamos a construir una tabla de entalpía. La tabla de entalpías me sirve para calcular esos dos pasos, el enfriamiento y el calentamiento. Bueno, en este diagrama entonces yo voy a rotular epsilon 1, voy a rotular epsilon 2, epsilon 1 nos dio 10, epsilon 2 nos dio 35. De entrada de metano yo tenía 50 kilomoles por hora. Acá en la corriente de aire tengo una cantidad de oxígeno, lo vamos a ir rotulando. ¿Cuánto nos dio de oxígeno que entra? $85 kilomoles de hora. 85. De nitrógeno entraban 376. Aquí a la salida ya no sale oxígeno,
pero sí sale el resto de metano, que eran 5. También sale CO. De CO nos dio 10. Sale dióxido que nos dio 35. Y sale la misma cantidad de nitrógeno, 319.76 kilomoles por hora de nitrógeno. Vamos a revisar. Metano se consume una parte, sale acá. CO y CO2 se forman de la reacción. Me falta el agua. El agua de salida me decía que era 90. ...90 kilomoles por hora. Entonces, vamos a plantear las entalpías específicas de todas las corrientes. Entalpía específica de entrada de CH4. A esta le voy a llamar entalpía específica H1. Entalpía específica de oxígeno a la entrada le voy a llamar H2. Entalpía específica de nitrógeno a la entrada le llamo H3. Noten que estas están a 400. Esto está a 400, esto está a 400, esto está a 400. Entalpía específica de metano a la salida le voy a llamar H3, 4. A esto le llamo H5. A la del CO2 le voy a llamar H6. A la del nitrógeno le llamo H7 y a la del agua le llamo H8. Aquí tenemos una ventaja, como todas las corrientes están a la misma temperatura, las entalpías específicas, por ejemplo, de oxígeno a la entrada, bueno, ya no tengo oxígeno a la salida, debería ser igual a la salida. De nitrógeno H3, por ejemplo, a la entrada está a 400 y a la salida H7 también está a 400. Entonces, si es a la misma temperatura, las entalpías son iguales. Vamos a definir entonces una tabla de entalpías de esta manera. Vamos a continuar entonces. Bueno, ¿cómo construyo una tabla de entalpías? Básicamente hay que plantear una tabla donde en la primera columna yo establezca las sustancias en el estado de agregación en el que entran. Todas las sustancias están a 400 grados centígrados, entonces las voy a tomar todas gaseosas. Ya no le puse aquí que son gas, pero todas estas son gas. A la entrada hay metano, hay oxígeno, hay nitrógeno. A la salida hay CO2, CO, agua, metano que no reaccionó y nitrógeno. Voy a agregar aquí otra fila porque me falta el monóxido de carbono. Monóxido. Entonces el planteamiento es el siguiente. Llenen en la siguiente columna el flujo molar de entrada de cada sustancia. Por ejemplo, metano a la entrada tiene 50 kilomoles por hora. Lo voy a llenar en kilomoles por hora, al final el resultado me quedaría en horas y lo transformo a segundos para que me quede en watts. Entonces son 50 kilomoles por hora de metano con entalpía específica H1. De oxígeno a la entrada me dio 85 kilomoles por hora y la entalpía de oxígeno es H2. De nitrógeno a la entrada son los 319.76. De CO2 a la entrada es 0. Lo voy a poner así. Monóxido no entra. Agua tampoco entra.
no tienen entalpías porque sus flujos son cero. Aquí yo rotulé que la entalpía de nitrógeno era H3. Ya terminé las entradas. Las salidas ahora las voy a establecer. Bueno, ¿cuánto sale de metano? Son los 5 kilomoles por hora. Y es metano en estado gaseoso. Entonces ahí es 5. ¿Cuánto sale de oxígeno? Sale 0. Se agotó. ¿Cuánto sale de nitrógeno? Sale 319.76. Es el mismo flujo. Y debería ser la misma entalpía. A su vez, la entalpía de metano a la salida debe ser igual. Le puse H4, aunque H1 es igual a H4. A la de nitrógeno le puse H7, que debería de ser igual a H3. CO2 sí sale con un flujo molar de 35 kilomoles por hora. Monóxido también sale con un flujo molar de 10. Y agua también sale con un flujo molar de 90. Bueno, al flujo de CO2 le corresponde una entalpía específica que yo le llamé H6. Al flujo de CO le corresponde una entalpía específica que yo llamé H5. Y al flujo de agua le corresponde la entalpía específica que yo llamé H8. Bueno, con eso llené los flujos molares. Me falta llenar las entalpías. Para saber cómo llenar las entalpías, necesito plantear un estado de referencia para cada sustancia. El estado de referencia que voy a tomar, bueno, aquí como consejo, el estado de referencia es un valor para el cual la entalpía vale 0. Si no saben, tómenlo a 25 grados centígrados para cualquier sustancia. Es conveniente en algunos casos determinar el estado de referencia en una entrada o en una salida, pero en este caso no se puede hacer porque haría 0 las entalpías en todos los flujos y no puedo resolver el balance. Entonces se recomienda plantear cualquier otra temperatura para cuando los flujos tengan las mismas temperaturas. Entonces voy a plantear como referencias las sustancias puras a 25 grados centígrados. Todos los gases a 25 grados centígrados, excepto el agua, que a 25 grados centígrados es líquido. Bueno, los que son gases a 25 grados centígrados, excepto el agua, que es líquida a esa temperatura. Bueno, ¿y cómo planteo el cambio de entalpía? Básicamente, por ejemplo, necesito calcular H1. Este sería el cambio de entalpía de metano en su estado de referencia, es decir, a 25 grados centígrados, hasta metano al estado al cual entra, a 400 grados centígrados. Eso es H1. Hago lo mismo con oxígeno, con nitrógeno, con CO2, etc. Entonces vamos a plantear el cálculo de todas las entalpías específicas. Bueno, vamos a usar esta tabla, que es la tabla B8, para determinar cambios de entalpías específicas de algunos gases. Esta se plantea para cuando la sustancia no cambia de fase. Noten que aquí viene el oxígeno, viene el nitrógeno, viene el CO, viene el CO2 y viene el agua. Con la restricción de que la puedo usar solamente cuando no hay cambio de fase. Para el agua sí necesito realizar el cálculo. Entonces aquí voy a leer la entalpía específica a 400 para todos esos gases, que es esta línea.
Y noten que tengo la misma temperatura de referencia. Entonces hay que leer la entalpía específica de los componentes. Voy a registrar de oxígeno a 400, la entalpía específica es de 11.72, se reporta en kilojoules por mol. Entonces aquí lleno de oxígeno, H2 es 11.72. ¿Por qué se puso por 312? Bueno, ese es el cambio de entalpía de oxígeno. Yo puedo leer también de nitrógeno, aquí es 11.15 de la tabla B8, entonces lo voy a ir registrando. Nitrógeno H3 entonces vale 11.15. Eso representa el cambio de entalpía de nitrógeno desde el estado de referencia, nitrógeno gaseoso, hasta la temperatura a la cual se encuentra la corriente, hasta 400. Ese es el mismo dato que yo leo de tabla, desde el punto de referencia hasta 400. Noten que en el estado de referencia todas las entalpías valen 0. A 25 todas las entalpías valen 0. Ese dato de 11.15 es el mismo a la entrada y a la salida. ¿Por qué? Porque el nitrógeno a la salida también está a 400. ¿Qué me falta? CO2, CO y agua. El CO2 lo voy a leer igual. Es 16.35 a 400. Entonces aquí es 16.35. El del CO es 11.25. A 400. Me faltan dos cambios de entalpía de metano, H1 y H4, que como llega a la misma temperatura, es el mismo cambio de entalpía. Y me falta el cambio de entalpía del agua, pero como el agua es líquida a 25 grados centígrados, yo no puedo tomar directamente el cambio de entalpía de tabla. Podría tomarlo, pero le debo sumar el cambio de entalpía de evaporación. Entonces, para metano y para agua necesito plantear trayectorias hipotéticas. Bueno, para la trayectoria hipotética del agua vamos a modificar esta ruta. H8 es la entalpía específica del agua desde el estado de referencia, que es agua líquida 25, hasta la temperatura final de 400 grados centígrados, que está a la salida. Voy a asumir que es una atmósfera. Entonces primero tengo que llevar agua desde 25 hasta 100. Esto es calor sensible, tendría que integrar desde 25 hasta 100 el Cp del agua líquida. Luego voy a llevar agua desde el estado líquido hasta el estado vapor a 100 grados centígrados y una atmósfera. Ese dato representa el cambio de entalpía de evaporación del agua a una atmósfera. Este dato lo pueden leer igual de la tabla B1. Es 40.656. Bueno, si quieren corroborar, vayan a la tabla B1. El cambio de entalpía de evaporación es esta columna, delta HB a la temperatura normal de ebullición, que si lo reportan para agua, aquí está agua, es este dato, 40.656 en kilojoules por mol. De ahí lo registré. Y luego tendría que calentar el vapor desde 100 grados centígrados hasta la temperatura final de 400. Para H8 divido 3 etapas, una etapa 8A, una etapa 8B y una etapa que le llamo 8C.
Bueno, entonces necesito investigar el Cp del agua líquida, necesito investigar el Cp del agua a vapor, realizar estas dos integrales y la suma de estas tres entalpías me da H8. Si entonces la suma de delta H de la etapa 8A más delta H de la etapa 8B más delta H de la etapa 8C te da H8. Y eso lo registramos en la tabla. Para saber la capacidad calorífica de Cp del agua líquida y Cp del agua a vapor, vamos a usar la tabla B2 y necesitaríamos realizar la integración. Si vamos a leer entonces la capacidad calorífica del líquido y del vapor de la tabla B2. Si van a la tabla B2, bueno, esta es la tabla B2, yo tengo capacidades caloríficas establecidas como un polinomio de Cp a diferentes temperaturas. Se puede reportar en términos de la forma 1 o de la forma 2. Aquí voy a buscar las constantes ABCD. Entonces, bueno, igual, localizan la sustancia, localizan el estado, el agua viene en el estado líquido y en el estado gas, y aquí donde dice forma, me dice que es de la forma 1. ¿Qué significa? Bueno, que el polinomio se construye con esta ecuación número 1. Solo noten que igual no se lee directamente A, sino que A se despeja de esta relación. Por ejemplo, para agua líquida, A no vale 75.4, sino que eso vale A por 10 a la 3. Hay que despejar, esto es una igualdad. A por 10 a la 3 es igual a 75, despejen A, que es 75 por 10 a la menos 3. La ventaja para el agua líquida es que el Cp es constante. Aquí de la forma 1 me queda Cp igual a A en las unidades de kilojoule por mol Kelvin. Y para el agua en estado vapor o gas, bueno, estas son las constantes. A, B, C y D. A vale 33.46 por 10 a la menos 3 para el agua líquida. B vale 0.688 por 10 a la menos 5. C vale 0.7604 por 10 a la menos 8. D vale menos 3.593 por 10 a la menos 12. Ese es el polinomio de Cp del agua líquida. El primero lo voy a integrar desde 25 hasta 100. El segundo lo voy a integrar desde 100 hasta 400. Y la suma de las tres etapas me da H8, que voy a llenar en la tabla. Ok. Sí, entonces vamos a resolver la integral. Esta integral está representada para la entalpía. Sí, ahora sí. H8 entonces se calcula como el cambio de entalpía de agua desde 25 a 100 grados centígrados en estado líquido, más el cambio de entalpía de evaporación que ya leímos, más el cambio de entalpía desde 100 hasta 400. Bueno, en este caso voy a utilizar Colab para resolver la integral. Bueno, este es un comando que se utiliza para importar la temperatura como una variable simbólica. El Cp del agua líquida, comentamos, lo leí de la tabla B2, es 75.4 por 10 a la menos 3. Y es constante. Si recuerdan, para el agua líquida entonces 75.4 por 10 a la menos 3 vale A y es de la forma 1, entonces Cp es la constante A. Y para el estado vapor, bueno, yo tengo estas constantes. Le llamé Cp del agua a vapor. Esto es A por 10 a la menos 3. Esto es B por 10 a la menos 5. Es B por T más C por T cuadrada más D por T cúbica. Es la forma 1.
A más BT más CT cuadrada más DT cúbica. Y para el agua a vapor, A vale 33.46 por 10 a la menos 3, B vale 0.688 por 10 a la menos 5, C vale 0.7604 por 10 a la menos 8 y D vale menos 3.59 por 10 a la menos 12. Y es eso. Bueno, voy a ejecutar. Y estos son los datos que yo necesito integrar. El CP del agua líquida es constante. Yo ahí puedo tomar masa o flujo molar por CP por delta T. Pero el del agua a vapor sí lo requiero integrar. Entonces para H8 yo voy a tomar el CP del agua líquida por 100 menos 25. Eso representa esta integral. CP es constante, entonces lo saco y lo multiplico por T final menos T inicial. Le sumo el cambio de entalpía de evaporación, que es 40.656. Aquí lo puse, más la integral. Bueno, esto significa integral de CP del agua a vapor desde T, o con respecto a T, desde 100 hasta 400. Y bueno, a todo esto le llamé H8. Y aquí es H8. Bueno, si quieren comprobar, el cambio de entalpía del agua líquida desde 25 hasta 100 les debe dar 5.65 más 40. Y el cambio de entalpía del agua a vapor desde 100 hasta 400 les debe dar 35.15. La suma de esos tres les da la entalpía del agua en estado vapor, que es 57 kilojoules por mol. Voy a redondear a 57. Y eso es H8. Entonces esa entalpía la voy a escribir aquí en la tabla. Es 57 aproximadamente. Bueno, nos falta un valor de entalpía de la tabla nada más, que es H4, que es igual a H1. Para esto la trayectoria hipotética es solo llevar metano desde 25 hasta 400. Es una trayectoria única. Bueno, yo lo voy a tomar así. Voy a reutilizar esta figura. El proceso real es llevar metano desde 25 y 1 atmósfera hasta metano a 400 en estado gas y 1 atmósfera. Bueno, nada más hay que plantear H1 y H4. Metano a 25 y 1 atmósfera en estado gas produce metano y estado gas a 400 y 1 atmósfera. Aquí simplemente hay que modificar la integral. Sería desde 25 hasta 400 del CP de metano en estado gas. Eso es la entalpía 1 y es la entalpía 4. Hay que leer las constantes nada más del metano, integrar y terminamos de finalizar esta tabla. Entonces para el metano, noten que aquí no viene, por eso no puedo utilizar la tabla. Tengo que ir a la tabla B2. Bueno, voy a copiar entonces las variables de metano y voy a definir el polinomio CP entre R de metano. Bueno, según esto, aquí voy a definir capacidad calorífica de metano.
en estado gas. Sí. Esta sería la capacidad calorífica del metano en estado gaseoso en función de la temperatura. Para calcular H1 nada más hay que integrar esa, que es Cp del metano con respecto a T, desde 25, que es el estado de referencia, hasta 400, que es el estado al cual se encuentra el metano. Bueno, lo que estoy haciendo es entonces esto. Entalpía del metano a la entrada, desde 25 hasta 400, y entalpía del metano a la salida también desde 25 hasta 400. Esas dos deben ser iguales, H1 es igual a H4. Si ustedes integran, les debe dar 17.23. Y ese lo voy a registrar aquí, 17.23. 17.23. Bueno, habiendo planteado ya la tabla de flujos molares de entrada y de salida, así como de entalpías, vamos a realizar la sustitución en el balance de energía. Ya sé cuánto vale el grado de avance de ambas reacciones, el cambio de entalpía de la reacción de ambas reacciones, todos los flujos molares de entrada y salida. Básicamente voy a sustituir aquí, en el balance de energía, este término como epsilon 1 por entalpía de la reacción 1 más epsilon 2 por entalpía de la reacción 2. Esta sumatoria se sustituye como el producto de los flujos molares de salida por la entalpía de salida de cada flujo. Y este otro término se sustituye como los flujos molares de entrada por la entalpía específica de entrada de cada flujo. Entonces, bueno, la sustitución la realicé en esta misma herramienta en Google Colab. Les voy a compartir este cuaderno. El balance de energía es el siguiente. Aquí alimenté todos los datos que ya tenemos. Cambio de entalpía de la reacción 1 en kilojoules por mol. Cambio de entalpía de la reacción 2 en kilojoules por mol. Todos los flujos que estaban en kilomol por hora los convertí a moles por hora, multiplicando por 1000. Básicamente tomé los datos de la tabla y lo multipliqué por 1000. 50.000 para el flujo molar de metano, 85.000 de oxígeno, por 1000, etc. Y ahí los datos de entalpías específicas de entrada lo dejo en kilojoule por mol. Al multiplicar flujo molar ya convertido en moles por hora por entalpía específica en kilojoules por mol, tengo el calor en kilojoules por hora. Eso es muy fácil de convertir a kilowatt. Bueno, hice ahí la sustitución. Ya alimenté todos los grados de avance, alimenté flujos molares 1, 2, 3. 1 representa el flujo molar en moles por hora de metano, N2 en moles por hora de oxígeno a la entrada, N3 el flujo molar de nitrógeno a la entrada, y a las salidas N4 es el metano que no reacciona, N7 es la misma cantidad de nitrógeno inerte, CO2 representado por el flujo N6, monóxido representado por el flujo N5 y agua a la salida representado por el flujo N8. Bueno, las entalpías ya las tengo, las alimento directamente de la tabla. Esta la calculamos ya como la entalpía específica del metano. Pero ya tenemos ahí la ruta, esta es la ruta. Y del metano nos había dado 17.23 en unidades de kilojoules por mol. Bueno, alimenté todo. H2 lo leí de la tabla, es la entalpía de oxígeno a la entrada. H3 y H7 es la entalpía de nitrógeno respectivamente a la entrada y a la salida, que como es a la misma temperatura el flujo, es el mismo valor. H6 es la entalpía de CO2 a la salida, H5 es la entalpía de monóxido de carbono a la salida, H8 representa la entalpía del agua en estado vapor a la salida. Bueno, alimenté todos esos datos, básicamente aquí los almaceno. Este es el dato de H4.
H2, etc. Y bueno, realizo la sustitución. Básicamente el balance se calcula como grado de avance de la reacción 1 por entalpía de la reacción 1 más grado de avance de la reacción 2 por entalpía de reacción 2 más salidas menos entradas. Bueno, flujo molar H4 por entalpía H4, flujo N7 por entalpía H7 y así sucesivamente. Esto representa las salidas, se suma y se resta las entradas. Menos N1H1, menos N2H2, menos N3H3. Que son estas entradas, H1, H2 y H3. Ok. Bueno, haciendo el cálculo, en ese orden aquí les muestro lo que les debe dar cada valor. Esto sería 10.000 por menos 802. Sería grado de avance 1 por entalpía de reacción 1 y así sucesivamente, en el mismo orden que está acá arriba. Bueno. Y este término a término, va a tener unidades de kilojoules por hora. Simplemente haciendo toda esa suma, el calor transferido me dio en kilojoules por hora menos 2.222.170.381 kilojoules por hora. Y bueno, eso por hora. Si yo divido entre 3.600, convierto horas a segundos y esto se convierte a kilowatt, el resultado va a ser menos 6.158.43 kilowatts. Entonces la cantidad de calor transferido en el reactor, lo voy a denotar aquí como flujo de calor igual a cambio de entalpía de todo el sistema y es menos 6.158.44 en unidades de kilowatts. Entonces esa va a ser la cantidad de calor transferido. Bueno, ese sería el resultado del problema. Es laborioso, pero bueno, pueden hacer uso de alguna herramienta para determinar las integrales. Entonces les comparto este cuaderno, este video grabado y lo subo por ahí al canal. Bueno, gracias.